Buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de Academia Debate y Sociedad. En esta oportunidad estamos en el podcast con Alexander Barahona, con quien estaremos conversando la muerte cruzada o el juicio político, un tema de coyuntura nacional que ha generado impacto en estos últimos días. Alex está ahorita experto en el tema porque estamos con los medios de comunicación a full, porque todos quieren saber respecto al juicio político en la muerte cruzada. En este sentido, quiero un poco adentrarme a la parte interna tuya, estimado Alex, que nos converses. Primero, ¿cómo te formaste? ¿Cómo ha sido tu formación académica? ¿Cómo te has desenvuelto profesionalmente? Porque este es un podcast y sería importante que nos des a conocer para que las personas que no te hayan visto, pues tengan más conocimiento y te sigan a través de tus redes sociales. Muchas gracias, Luchito, ¿cómo te trato, amigo querido? Por la invitación y por este espacio para poder conversar un poco más distendidamente sobre este tema que nos está convocando todas las y los ecuatorianos, ¿no? Que es el posible juicio político, censura y destitución del presidente. Pero bueno, me has pedido que la dura tarea de presentarme a mí mismo y bueno, contarte que soy ibarreño. Mis padres son, digamos, del Carchi, de un pueblo, una parroquia rural que se llama Los Andes, del Cantón Bolívar. Cuando fui un bebé, digamos, mis padres, sobre todo mi madre, tuvo la idea, si puedo llamarlo así, de salir de la parroquia, migrar hacia Ibarra para que sus hijos tengan una posibilidad de estudio diferente, digamos, del lugar donde ellos habían nacido y habían desarrollado su vida, su matrimonio inclusive, ¿no? Y allí, bueno, yo puedo decir que soy un ibarreño de cepa porque nací en Atuntaqui, aunque unos pequeños meses viví en los Andes, y luego volví a, a Ibarra ya desde los 3 meses, me parece, si es por allí, de edad, hasta que cumplí aproximadamente 25 años, donde salí de Ibarra hacia Quito a hacer un máster en la Universidad Andina de Derecho Constitucional. Estudié el colegio, después, claro, de la escuela Fe y Alegría, estudié el colegio en el Sánchez y Cifuentes, el glorioso Sánchez y Cifuentes. En esa época era un colegio, y creo que lo sigue siendo, ya no estoy muy cercano a Ibarra, pero uno defiende sus buenas épocas, ¿no? Entonces, una época en donde le tuve mucho cariño al colegio, en ese entonces solo de varones, eran otros contextos un poco más agresivos, si se puede decir de alguna manera. Pero luego de eso entré a la escuela de jurisprudencia en la Católica de Ibarra, pese a que estudié químico biólogo, ¿no? Y allí me gradué con una énfasis siempre claro de derechos humanos. A mí siempre me gustó los derechos humanos. En ese entonces había fundado un club que ya me parece que no existe tampoco, lamentablemente, que es el Club de Derechos Humanos. Incursioné brevemente en la política. eh, Creo que es un ambiente escabroso. Brevemente lo digo porque tampoco me quedé allí en mi vida, y al graduarme de la Católica de Ibarra, pues nada, como te digo, vine a hacer un máster. Prontamente terminé mi máster y me involucré en la Corte Constitucional. Pensé que iba a ser una cosa de 2 meses mi relación laboral con la Corte, y al final terminó siendo 8 años, 8 años que me quedé en la institución. Vi un par de transiciones de la Corte. Estuve trabajando con la magistrada Tatiana Ordeñana Sierra en un primer momento, y luego terminé trabajando con Ali Lozada,
quien ahora es el presidente de la Corte Constitucional. Con él estuve unos 3 años. Salí de la Corte, luego académicamente me hice una especialización en derechos humanos, cumpliendo un poco este deseo de estudiar derechos humanos, porque claro, cuando yo entré a la Andina no había derechos humanos, había constitucional, y por eso seguí el máster en constitucional en una fase de tiempo completo de investigación. En ese entonces había este máster con énfasis en constitucional, parece que ahora han cambiado los perfiles. También hice otro máster justo en los últimos tiempitos de salir de la corte en argumentación jurídica, porque trabajaba con Ali Lozada. Entonces digamos, me metí el bichito de la argumentación jurídica. Es un maestro en argumentación jurídica. Entonces, pues, me dediqué un poco a estudiar el asunto. Hice otro en familia, en España los dos. Tengo algunos artículos sobre familia, me gustó mucho también. Es un campo en el que le tengo mucho cariño, aprecio personal sobre todo, más que profesional, como sí lo tendría con constitucional y argumentación jurídica. Esa es mi formación. Últimamente me he involucrado en algunos casos. También estuve un tiempito en el Centro de Inteligencia Estratégica, en el Consejo de la Judicatura. Entonces, bueno, eso es un pequeño, entre comillas, resumen de la formación y de mi trayectoria. Perfecto. Súper interesante, siempre estás en movimiento, incluso hemos compartido algunos escenarios académicos y también he sido parte de ese amor también al derecho a la familia dentro del nuevo paradigma constitucional, que es el nombre de tu obra, que la tengo acá atrás en la biblioteca. Bueno, es importante empezar a analizar respecto a qué está pasando en nuestro país. Han sido múltiples los escenarios, la inestabilidad política, económica, social. Vemos un escenario un poco complicado en nuestro país y no es un escenario que se presente en este momento, sino que ya vino hace un año en el paro, que te acuerdas que te llegó un tema de destitución del presidente en aquella época que quería la asamblea ya mandarle sacando, y creo que logró solo hasta 86 votos, que tampoco no son pocos, porque con 92 ya chaolín. Pero el tema es el siguiente, o sea, no lograron esos votos, no se puede volver a activar esa misma vía, pero ya están pensando en un juicio político. Ahora, el tema es de que con este escándalo de la corrupción del caso del Gran Padrino, ya querían como prácticamente el correísmo sacar un informe con el cual serían al juicio político, y bueno, y ahora ya está el tema del juicio político y viene un tema en la Corte Constitucional. No me adelanto, te quiero que dejar a ti para que nos converses respecto a qué es lo que está pasando, y sobre todo para las personas que están dentro de la comunidad jurídica y de la ciudadanía en general, porque este podcast es dedicado para todos ustedes. Continúa, Alex. Bien, es importante empezar a entender cómo se estructura el control de las fuerzas políticas en el Estado. El Estado en general está dividido en 3 grandes funciones. En nuestro país tenemos 5. Una función electoral, que es encargada de verificar y llevar adelante que las elecciones se den de la forma transparente a fin de resguardar la voluntad soberana. Y allí tenemos el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral. El tan famoso Consejo de Participación Ciudadana, que está inserto dentro de la función de transparencia y control social, no es el Consejo de Participación Ciudadana la función de transparencia. Lo preside, sí, es el órgano ejecutivo, sí, pero hay un directorio que lo conforme la Defensoría del Pueblo, algunas superintendencias, entre otras, que está encargado más bien de potenciar la participación a todo nivel de gobierno y sobre todo la elección de funciones del poder. No me detendré tanto, incluso hubo una consulta en donde se estudió un poco más pormenorizadamente las funciones de este consejo. Y las 3 clásicas, digamos, la que nos enseñan en las escuelas de derecho siempre, la función ejecutiva, legislativa y judicial.
¿A dónde voy con todo esto? Que entre estas tres funciones clásicas siempre ha habido controles entre unas y otras, controles que son propias de un órgano democrático, de un sistema democrático. ¿Por qué es importante los controles? Porque sin controles, una función del poder tiende siempre a agrupar para sí mismo cada vez más funciones y querer no solamente gobernarlo todo, sino ser la máxima función, casi que subordinando a las otras para que esta función sea la que lo controle, lo gobierne y se perpetúe. Y así es el riesgo de las tiranías, de las dictaduras, incluso camufladas en un régimen democrático. Por eso es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva reciente, se ha ocupado sobre el tema de las reelecciones indefinidas, que en nuestro país incluso se llevó a un referéndum y ganó, que es que las reelecciones indefinidas son peligrosas. ¿Por qué son peligrosas? Porque que una persona se perpetúe en el poder y que esta persona que se vaya perpetuando en el poder tenga todos los mecanismos propios de un ejecutivo muy fortalecido, casi que tiene la cancha siempre a su favor, porque tiene los recursos, tiene el acceso, tiene las funciones, y que este personaje se presente siempre como el candidato más idóneo, deja casi al margen otras posibilidades de personajes políticos que pueden incluso hacerlo mejor. Y además de que lo puedan hacer mejor, es saludable que una persona siempre entienda que no está para ser el salvador de ningún país, de ninguna personas. Es la persona que administra las instituciones públicas que de por sí deben ser lo suficientemente sólidas, con fuerza, digamos, para que la ciudadanía no mire a un Mesías, digamos, a un profeta, sino que entienda que nosotros, las personas que se candidatizan en general, pero más allá, la ciudadanía en común y corriente, no ostentamos poderes o no llegarían a ostentar poderes porque tiene una suerte de don sobrenatural, sino porque es la propia ciudadanía la que le encarga mediante su voto estas obligaciones. Y estas personas que ejercen deberes y responsabilidades son pasajeras, deben ser pasajeras, para que las instituciones sean las que prevalezcan y sean estas las que, en definitiva, le den confianza a las ciudadanías. Son entonces las instituciones y no las personas las que deben garantizar realmente el buen funcionamiento del Estado. Las personas somos pasajeras, siempre lo seremos. Y más aún, cuando una persona quiere permanecer mucho en el poder, debe aún más ser pasajera. Bueno, dicho esto, que me he alargado un poco, perdonen ustedes, el control político es distinto del control judicial, que realiza la función judicial, como es las cortes, los jueces, los tribunales. ¿Por qué es diferente? Porque se entiende que las cortes lo que buscan es probar razonablemente y buscar en las leyes, en los hechos y en las pruebas la verdad. Persigue la justicia, la verdad, como un ideal, seguramente muchos me dirán, sin duda, pero al menos como ideal lo hace así y lo plasma a través de las leyes. Entonces, en un juicio, ¿qué es lo que se juzga? Las conductas, la obediencia o desobediencia de las leyes, y el reproche se da siempre que haya una suficiente prueba para llegar a demostrar si es que, por ejemplo, en un caso penal, una persona ha realmente adecuado su conducta y ha lesionado un bien jurídicamente protegido. Entonces, por ejemplo, para condenar a una persona a la privación de la libertad, debe estar superada el estándar de más allá de la duda razonable, la presunción de inocencia, con suficiente prueba objetiva, racionalizada, argumentada, motivada hasta la saciedad para demostrar que este juicio objetivo se ha llegado a determinar en la cancha de la justicia y su ideal. Cosa contraria pasa en el control político. ¿Por qué? Porque el control político es un reproche de confianza, sobre todo. Un reproche de confianza que tiene la ciudadanía
a través de sus representantes políticos, que vendría a ser la Asamblea, para con el Ejecutivo. Entonces, el reproche político se da primero por voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Que inclusive habiendo causales, inclusive habiendo momentos en los que el legislativo pudiese llevar a un juicio político o inclusive activar la muerte cruzada el legislativo hacia el ejecutivo, decide no hacerlo. Y no es reprochable aquello. Al menos no es reprochable legal ni políticamente. ¿Por qué? Porque el juicio político se entiende desde el principio de voluntariedad. Es decir, la voluntad de una clase política que lleva adelante un impeachment, digamos, una desconfianza generalizada y una impugnación al ejercicio legítimo de la presidencia de un mandatario. Pero este ejercicio no solo debe darse claramente por una voluntad, es decir, no solo el que tiene la voluntad de llevarlo a cabo se ve con la suficiencia de su sola voluntad capacitado para hacerlo. Además, requiere la oportunidad, es decir, que realmente concurra un ambiente político, fáctico, idóneo, digamos, para poder llevarlo a cabalidad que decimos el juicio político. Es decir, no basta con la voluntad, sino es necesario que exista realmente unos hechos, unas condiciones fácticas por las que yo podría llegar a decir, parecería en este momento, parecería que hay un velo de desconfianza que rodea al primer mandatario o al vicepresidente para el que yo pueda llegar a demostrar, digamos, a impulsar, a llevar adelante este juicio político. Pero tampoco es suficiente con eso, con la voluntad y la oportunidad. Es necesario también una garantía mínima, un mínimo, digamos, de juicio de razonabilidad. Es decir, que no solo que yo digo tengo la voluntad de controlar al Ejecutivo y que es el momento porque hay condiciones de desconfianza, sino que esta desconfianza se liga a causales legalmente establecidas y yo llego a demostrar, al menos mínimamente, que tengo una duda fundamentada de este velo de desconfianza, de esta razón de desconfianza. ¿Qué quiero decir con esto? La desconfianza al primer mandatario debe llegar a tal punto de que al menos no me debe caber duda de la desconfianza que se ha generado en el Parlamento en relación a ciertos hechos conectados directamente a ciertas causales establecidas en la Constitución. Entonces, sí nos damos cuenta de la diferencia entre el reproche político, que es más de una cuestión de desconfianza y de argumentos en la arena política, sin duda, que la de un juicio, en donde llegas a verificar si el primer mandatario o el vicepresidente, en efecto, cometieron o no el acto, si hay pruebas irrefutables que demuestren si cometieron o no el acto, y si es que esas pruebas son lo suficientemente fuertes, irrefutables, quiero decir, superando el estándar de la duda razonable, para llegar a determinar la proporcionalidad de una respectiva condena. En cambio, en la arena política, lo que nos estamos debatiendo es en si es que los hechos que se están observando en la oportunidad siembran la duda tal de la transparencia del Ejecutivo en relación a mínimamente demostrar que determinados hechos son lo suficientemente fuertes para no superar esta duda, esta confianza que debe existir entre la ciudadanía y su presidente, ligada, atada a un determinado conducta establecida en la Constitución. Entonces, vístolo así, es la diferencia entre este juicio legal de este juicio político. Y hay que entenderlo mientras en lo uno se discute los hechos y las pruebas irrefutables, en los otros se discute la confianza o desconfianza
que tiene el Parlamento para con el Ejecutivo. Esto debe ser claro. La confianza o desconfianza que tiene el Parlamento para con su presidente o el presidente de todos, al punto que no le debe caber duda al Parlamento de que esa confianza no se puede restablecer. No llega el Parlamento a demostrar si en efecto, irrefutablemente, el presidente ha cometido un delito. Le basta con demostrar con pruebas y hechos de que esa duda está conectada directamente al delito. Perfecto, Alex. Bueno, quería también que nos expliques un poco respecto a los requisitos para un juicio político o los parámetros que se debe seguir por parte de los asambleístas. Bueno, nosotros sabemos porque somos abogados, pero muchas personas que tal vez escuchen este podcast y quieran conocer un poco más de lo que va a pasar en los próximos días, sería importante que tú hagas una explicación un poco más detallada. Sí, las causales establecidas en el artículo 129 de la Constitución son que el presidente, para ser llevado a juicio político, incurra en al menos 3 causales. La primera, que es la de haber cometido delitos contra la seguridad del Estado. La segunda, de haber cometido delitos contra la administración pública, no todos, sino en concreto, cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, y la tercera, haber cometido graves violaciones a derechos humanos, pero graves en relación casi que a delitos de lesa humanidad, genocidio, tortura, entre otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas causales están establecidas por 3 tipos de graves desconfianzas que debe existir de la ciudadanía hacia el presidente, ¿no? Uno, porque ha traicionado, digamos, la confianza legítima de la protección de la seguridad del Estado, pero siempre atada a delitos de la seguridad del Estado, que son eh, dar información al enemigo para que el enemigo tome de esta información ventaja en un conflicto armado, en el escenario de este conflicto armado, poder destruir internamente. El Parlamento ha dicho a la Asamblea Nacional en un primer momento, y luego ya se quitó de este informe, en un primer momento llegó a decir que era traición a la patria haber dilatado o haber tratado de esconder un informe que podía haber servido a la justicia para investigar una mafia. Pero las mafias del crimen organizado interno no es de estos tipos de organizaciones que ponen en peligro la seguridad del Estado. Quizá la seguridad de los ciudadanos, pero no en sí mismos la seguridad del Estado, y allí es donde hay que tener mucha precaución. Los hechos deben ser adecuados al tipo, sin duda, deben ser adecuados al tipo, deben tener coherencia, esa coherencia mínima. No quiero decir que llegan a ser probados en excesivo en un juicio político, pero al menos deben ser coherentes, y eso es algo que hay que tomar nota. Peculado, cohecho, concusión, es decir, recibir dinero, pedir dinero a cambio de favores, desvío de fondos públicos, o que yo salga con más dinero del que yo entré, pero más dinero que no sería justificable propiamente del sueldo público que yo recibo. En este caso, el informe en cuestión, digamos, el que ha aprobado el sábado la Asamblea, parecería que apunta más a un cohecho, es decir, que habría recibido dinero. ¿Cuál es la mínima coherencia que se debe guardar? La mínima coherencia es que los hechos, sea cual sean los hechos, demuestren que en efecto se recibió o no se recibió dinero. Lo mismo sería en el caso de un peculado, que habría o no desvío de fondos públicos como una acción directa. Enriquecimiento ilícito, evidentemente, que yo tenga en mis cuentas o en cuentas asociadas a mi nombre o inclusive indirectamente. Se ve más dinero del que yo habría podido recibir. Estas 3 causales son las que se requieren, sumada, claro, a la última que no me haré referencia porque son casos muy extremos de genocidio, de tortura, de desapariciones, las que se requieren
tener en consideración para que con los hechos, las pruebas y la conexión con estas causales se pueda llevar adelante con éxito al menos un primer momento de un juicio político. Perfecto. Justo estaba leyendo un artículo de Santiago Besabe, que es analista político de la Flaxo, y decía, claro, si es que quieren un juicio político para el presidente, por lo menos se debe exigir lo mínimo de argumentación por parte del legislativo. Y además, señora, si hay argumentos suficientes, pues que se los exponga de manera clara y convincente, porque varios juristas han hecho eco en este argumento, incluso la doctora María Paulina Araujo, que explica, o sea, imputar un delito no se puede imputar, es un tema bastante serio, se lo debe manejar con cautela, y si es que en realidad por un lado no puede haber comisión por omisión y por otro lado puede haber acción, o sea, o es omisión o es acción, es lo que reprochaba desde el ámbito penal, pero claro, tú nos haces un análisis del control político, ¿no? Entonces es interesante ir analizando todas estas dos situaciones, pero también trayendo a la mano el tema jurídico para poder tener una visión más amplia. Ahora, ¿qué crees que pase en estos próximos días? Esto es interesante desarrollar porque las personas están con expectativa, además de que todos señalan, dicen, incluso he escuchado algunos correístas, ¿no? Que dicen, lo que pasa es que digamos, la Corte Constitucional le va a salvar al presidente. Es lo que he escuchado de algunas personas, incluso en entrevistas, ¿no? Pero más allá de eso, la Corte Constitucional es un organismo totalmente independiente que no tiene ningún compromiso con el presidente y por lo tanto no se puede emitir un criterio de esa índole. Claro, obviamente desde el punto de vista político, capaz que salen con esa argumentación, pero no es admisible porque la Corte Constitucional hace su trabajo y cumple con lo que establece la Constitución. Entonces, en este sentido, ¿qué va a pasar en estos próximos días? Bueno, algunas cosas que apuntaste que me gustaría referirme. Primero, es usual que los abogados, cuando queramos hacer un análisis sobre el juicio político, tendamos siempre a traer a la cancha de la interpretación de las leyes y de las reglas, sobre todo los penalistas que tienen su hermenéutica muy, muy propia, digamos. Traten de hacer lo suyo en su campo. Y sin ánimo de decir que no es acertado esto, siempre hay que tener en cuenta que estamos frente a un juicio político, no estamos frente a un juicio penal. Y alguna diferencia habrá de esto. Y la doctrina lo que nos ha dicho es que la diferencia estriba en la rigurosidad de la vara probatoria y del estándar de superar más allá la duda razonable, que es propia, como les he explicado ya, de un juicio penal. El juicio político, en cambio, es demostrar, como dices tú, y lo dice bien Santiago, demostrar que hay un velo de desconfianza razonable, atado sí a hechos en coherencia con un tipo. Y eso es algo que hay que considerar, que es el mínimo, digamos, de argumentación que le requieren o se le requiere a la Asamblea. Y la Asamblea tiene que argumentar, sin duda, pero tiene que argumentar esa desconfianza en relación a hechos y un tipo, hechos probados, claro, y un tipo. A diferencia del otro que tienes que demostrar la veracidad de la comisión del delito. En las dos hay un punto común, que el tipo debe ser posible. Si no es posible, no existe juicio. Es decir, es posible si está previsto en el ordenamiento jurídico. La comisión por omisión no lo está y por lo tanto no podría, se caería, digamos, formalmente este enjuiciamiento político. No porque la Corte o no porque el CAL, que son las dos instancias, hagan más allá de lo que deben, sino porque hacen lo que deben. Es decir, una verificación formal quiere decir que al menos haya una causal posible, dado que esta causal de cohecho por omisión no es posible, entonces simplemente no procedería un juicio político de esta naturaleza.
Podría la Corte llegar a concluir algo diferente de lo que hemos advertido, bueno, lo estoy haciendo además otros colegas. Sin duda es posible que la Corte llegue a decir, no, la Corte lo único que hace es, más allá del grado de la forma en que se ha dado el tipo, que es omisión, acción, lo que sea, verifico que solamente exista esto y las 46 firmas, como lo hizo en el caso Glass, o puede ser que esta vez se haga diferente, como lo estoy mencionando, que sí que vea la posibilidad, que sería digamos, lo que se está mencionando, lo que estoy mencionando. De cualquier forma, la Corte Constitucional, creo yo, que hará un razonamiento de la diferencia, porque ya lo ha hecho en el caso Yunda, de la diferencia entre juicios políticos y juicios de legalidad. Y esta diferencia va a determinar la rigurosidad con la que se debe tratar este tema en la arena política posteriormente, con la confianza que nos da evidentemente la Corte de ser un organismo independiente, y creo yo que es el organismo al que realmente nos apegamos y nos apelamos de confianza y de seguridad jurídica. La Corte, esta Corte Constitucional y la conformación también anterior desde el 2019 ha sido brillante en defender la institucionalidad constitucional, y gracias a su aportación argumentada y de desarrollo de derechos, podemos decir, y lo que comúnmente los abogados afirmamos. Es la única institución la que nos apegamos y estamos confiados de que hará lo correcto, sin duda. Pero insisto que esto hay que verlo con la diferencia del caso, que en la diferencia del caso, que en la arena de lo político, casi que, y no digo que solo, sino que mucho se transcurre, mucho se gana si ya hay una voluntad mayoritaria como estos 104 votos que se ha visto en primer momento. Habrá un mínimo de argumentación que se le requiera y habrá un mínimo también de garantías del debido proceso como la defensa. Yo apunto más bien un problema, ¿sabes? Es que ¿quién hace el control posterior? No existe un control posterior. Entonces, de esta argumentación mínima que se requiere y de este mínimo de debido proceso, de defensa, de descargos, ya no habrá un control judicial posterior. Si la Corte hace un control formal inicial, pero luego ya, si la fuerza de los votos da, a la fuerza de los votos sentencia, y por lo tanto, sentencia entre comillas, ¿no? Y por lo tanto, tendríamos una destitución y no habría posibilidad de que el presidente ya con una censura posible pueda volver. Aunque tiene algunos escenarios también el presidente. Yo siempre digo, el presidente tiene realmente la cancha a su favor. Lo que pasa es que somos fatalistas y no vemos el panorama completo. El presidente tiene una cancha a su favor, el tiempo. El tiempo es la cancha a su favor. En juicios políticos, mucho depende del tiempo y la capacidad de negociación propia de un ejecutivo hacia un legislativo. Así que esto de que el presidente está casi sentenciado, no lo creo, ¿eh? No lo Y veo es así. más, incluso hay la disolución de la Asamblea, que también la Constitución lo prevé. Sí, la Entonces, muerte cruzada. por ahí va Sí, otro asunto. sin duda, la muerte cruzada es una posibilidad, es una carta que tiene el presidente, digo una carta peligrosa porque bueno, quienes escuchan, sobre todo los estudiantes de derecho, los abogados, sabemos que quedarnos sin asamblea o quedarnos sin presidente son escenarios extremos. Caóticos. Los dos son posibles en el ordenamiento jurídico, pero sin duda es un escenario bastante extremo. Hasta ahora no lo hemos visto, salvo el caso de Glass, que se lo enjuició y lo separó por juicio político. No nos hemos quedado sin asamblea al menos, ¿no? Yo creo que no hay causales, allí, digamos, sobra justificar aquello, porque tienes que demostrar grave crisis política o conmoción interna, pero actualmente no existen estas causales probadas, pero el presidente podría decir en este control político que es relajado, digamos, hay una grave crisis política o conmoción interna y por lo tanto disuelvo la asamblea. Y ya sobre los hechos,
y como no hay control judicial sobre eso, también la figura de la muerte cruzada siempre ha sido conflictiva y es conflictiva en los países que la mantienen, porque es una tensión permanente de quién saca primero la carta para poder obviarse mutuamente. Y esto es así, y quiero hacer esta reflexión, porque no nos hemos acostumbrado fácilmente a debatir entre ejecutivo y legislativo. Yo creo que es saludable que un legislativo siempre esté generándole un contrapeso al ejecutivo. Tuvimos muchos años de un ejecutivo que no tuvo ningún contrapeso. Y quizá nuestra clase política se acostumbró también a eso, ¿no? Se acostumbró a que llegar a la presidencia significa que el legislador se convierta en casi que una oficina adicional del Ejecutivo. No, no, no. En una democracia saludable, realmente quien tiene el contrapeso, el deber de contrapesar todas las decisiones políticas del presidente es el legislador, porque si no, casi que lo único que nos queda es la justicia. Imagínate cuando un presidente pueda llegar a tener los otros dos poderes, la justicia y el legislador, el ciudadano se queda en completa indefensión. Entonces, bueno, esto de que hay desestabilización o no puedo trabajar porque el legislador siempre está refutando lo que yo haga, bueno, es que para eso está, para eso está en un órgano democrático, en un Estado democrático, sí. Es más, son los representantes del pueblo y de la democracia. Ahora, aquí viene una pregunta bastante interesante, porque ya lo había hecho a Ramiro García Falconi y él me daba su opinión respecto a cómo le ves a la Asamblea en este momento. El doctor Ramiro García Falconi me había manifestado que le ve impresentable, está en el peor momento y podemos ver esa escasez de argumentos que tiene la Asamblea Nacional y que muchas sorpresas nos ha dado durante todo este tiempo. ¿Tú cómo le ves? Yo no soy tan fatalista, digamos. Creo que no podemos medir a nuestra asamblea con tanta rigurosidad, porque para decir que tienes algo malo, debes decir cuál es el parámetro de lo bueno. Y allí no se me ocurre ningún parámetro de lo bueno que tengamos en experiencias pasadas. Yo no puedo recordar no sé si tú o quienes nos escuchan, algún parámetro de decir qué bestia esta asamblea ha sido lo mejor que hemos tenido. Siempre los parlamentos se atienen a un escrutinio social muy fuerte. Primero porque recordarás que en años anteriores que se creía que la asamblea era la gestora de políticas públicas. Entonces, se pensaba que si llegabas a ser asambleísta, tú ibas a hacer obra pública en tus provincias. Luego se entendió que la asamblea no está para hacer obras, sino para legislar y fiscalizar. Pero aún así, se sigue confundiendo como si la asamblea realmente tuviese una capacidad de gestionar funciones, cargos, y eso también distrae. ¿Qué es lo que yo creo de esta asamblea? De esta y de las que pueden venir en general. Creo que hay que entender que nuestra sociedad, nosotros también estamos en un proceso de madurez como toda sociedad permanentemente siempre lo está. Y es una sociedad que ha ido madurando, entendiendo que una asamblea no debe ser una oficina adicional de Carondelet. Creo que si lo hemos entendido, si hemos entendido esto, es un gran paso primero. Luego podríamos llegar a establecer que no queremos escenarios o shows de violencia, de discriminación, de odio y digamos, discursos peyorativos hacia mujeres, minorías. Yo veo una asamblea más bien que cada vez gana más identidades y voces. Uno luego puede decir, ¿sabes? Uno puede decir, mira, pero ya no es suficiente con que haya pluralidad de voces en una asamblea. Queremos que, además de que haya pluralidad de voces, haya un mejor elevado discurso técnico. Pero eso ya en sí mismo es ir creciendo. Sí, se le puede reprochar mucho a la asamblea y se lo reprocha. ¿Qué pasa con rezagadas leyes, sobre todo de igualdad, de no discriminación, de diversidades? Las tienen ahí congeladas, ¿sí?
Pero ya, digamos, ser más fuerte, decir esta asamblea es impresentable y todos hacen un mal trabajo, pero desde una visión democrática, creo yo que no lo podría al menos afirmar en primera persona. Porque si bien la asamblea se le puede pedir muchas cosas más, hay que verlo desde un contexto más bien político democrático. Siempre vamos a querer pedirle más a la asamblea y eso es saludable, porque queremos que nuestros representantes sean mejores inclusive de lo que nuestro ejercicio personal y profesional tengamos que hacer. Y qué bueno que siempre le estemos pidiendo más a nuestros asambleístas. Ahora, también hagamos una mea culpa, ya que les pedimos más en el ejercicio, seamos capaces de elegir mejor cuando vayamos a las urnas. Eso No, justo te iba a decir, es una gran responsabilidad de los ecuatorianos elegir para luego no estar arrepintiéndose o incluso después no estarse echándose culpas alguna respecto a la situación que está pasando en el país. Entonces, aquí es importante también reflexionar sobre los múltiples desafíos, porque si bien es cierto, por ejemplo, el Instituto de Estudios Legislativos ya está asesorando en lo que tiene que ver técnica legislativa, en algunos temas para mejorar el discurso político de varios asambleístas, incluso de asesores. Enviamos un saludo a la doctora Livia Rivas, que ella Livia, sí. siempre está pendiente de ello, pero claro, también depende de ese compromiso de los asambleístas y también de esas personas que están representándonos y que tenemos que ir trabajando en conjunto. O sea, no que ganan y se olvidaron de la gente, sino escuchar de la gente las recomendaciones para que puedan mejorar frente al Parlamento. Sí, sí, digamos, bien lo traes al instituto parlamentario, el que lo dirige muy bien Livia Rivas, ¿no? Ella, digamos, en conjunto con otras personas, están incorporando algo en el debate que es necesario en nuestro país, que es la argumentación o la racionalidad del Parlamento. Uno cuando estudia leyes entiende que uno de los principios del derecho es el legislador racional. Y esto lo dice no por el grado de intelectualidad que pueda tener los asambleístas, sino por el nivel de razones que un asambleísta debe o no esgrimir. Sin duda, un asambleísta responde a un ideal político, pero más allá del ideal político, en el ejercicio de sus funciones de legislador y fiscalizador, debe tener un mínimo de argumentos que demuestre que su posición responde a un proyecto político que cobija a un número grande de ecuatorianas y ecuatorianos. Esa es la argumentación política que se requiere, determinar los fines sociales que persiguen sus decisiones, pero cuando lo hacen solamente por objetivos políticos momentáneos, de incluso de negociaciones egoístas, casi que deslindadas de la función social que se busca, ya se ha alejado el legislador de esa razón práctica, que es lo que se busca de un parlamento. Yo creo que lo que se está viviendo ahora es un profundo proceso de reflexión. A eso deberíamos apuntar todos, a reflexionar sobre el papel que desempeña cada uno de estos en el ejercicio democrático, de entender que una asamblea siempre debe dar lo mejor en argumentos, en calidad y en rigurosidad técnica, y un presidente también lo debe hacer. Y un presidente también debe entender que su compromiso no solo es con la política pública, sino también demostrar que a la ciudadanía no le debe quedar ninguna duda de su transparencia. Y lo digo por este como lo digo por cualquier otro que pueda venir o que ya nos haya pasado. La ciudadanía merece el mejor concepto de su presidente, al menos de la transparencia que debe llevar. Que algunos políticos lo quieran transformar como una revancha puntual es otra cosa, pero a los ciudadanos, al menos que no nos quepa duda, que lo que exigimos de nuestros políticos siempre debe tener la mejor y la más alta vara y estándar posible. Muchas gracias, Alex. Hemos llegado a la parte final. Tus palabras ya para cerrar este podcast en este día lunes, para empezar positivamente la semana y estamos
conversando sobre este tema que es de importancia y que la ciudadanía debe abrir sus oídos y escuchar qué es lo que está sucediendo en nuestro país, porque hay unas personas que en realidad se interesan de más y otras personas que no se interesan para nada. Entonces, para eso son estos espacios y creo que es parte del debate. Creo que los ecuatorianos siempre estamos trabajando para un mejor futuro. Lo digo porque este espacio empezaste a recordar cómo un grupo de estudiantes de la universidad nos conocimos allí, digamos, tuvimos muchas ideas, muchos proyectos acompañados por nuestros profesores, siempre impulsados por ellos también. Hemos ahora estado en un papel de voces, de actores que promueven justamente esta esperanza, este discurso de un mejor país, de un país más apegado a derecho y a derechos, que busque eso, siempre un mejor día, unos mejores días, pero siempre apegado a nuestro ordenamiento jurídico, a nuestro orden fundamental, a nuestra constitución. A eso es lo que nosotros como juristas, como abogados, tú y yo y quienes nos escuchan, debemos comprometernos siempre a tratar de acercar a la ciudadanía de la mejor forma, de una manera más fácil y comprensible, lo que se quiere siempre de las leyes, de nuestros políticos y sobre todo del derecho administrado de forma correcta por parte de nuestros jueces. A estar todos atentos, qué es lo que pasa en el transcurso de los días con esta asamblea y con el presidente, porque no son casos aislados. Todo en la política tiene una estructura muy bien, digamos, articulada, y nosotros tenemos que estar muy pendientes de aquello, porque no son aislados a nosotros, ellos son los que al final del día toman decisiones que nos repercuten económica, jurídica y sobre todo socialmente en nuestro cotidiano y en nuestro desarrollo. Es el momento de que nosotros también alcemos nuestras voces de la forma que más podamos, digamos, enterándonos por medios de comunicación, siguiendo adelante el debate, generando nuestra propia opinión. No se trata de, digamos, apasionarse por un lado o por otro, sino más bien generar una autocrítica y crítica hacia afuera de qué es lo que nosotros queremos de nuestra clase política hoy y en el futuro, para que lo que nos está ocurriendo ahora, sea bueno, sea malo, no nos vuelva a pasar o siga en mejor forma pasando. Yo te agradezco, Chito, por el espacio, por todos quienes nos escuchan y sobre todo porque es un podcast que se ha originado en Ibarra, a la ciudad a la que yo siempre volveré y que me debo y está mi corazón. Sí. Muchas gracias, Alex. Es verdad, sin duda nos conocimos hace muchos años en la universidad y también fuimos compañeros del Club de Derechos Humanos, que no sabemos que si existe o no existe, como tú lo habías manifestado. Tú estabas en último semestre y yo estaba recién entrando a la universidad, pero siempre me tomaste en cuenta y siempre hemos estado trabajando a lo largo del tiempo. Ahora tú tienes tu proyecto, el Centro de Investigación de Derechos Humanos, y yo desde Academia Debate Sociedad estamos trabajando en equipo para sacar temas tan interesantes que aportan al debate nacional, que aportan a nuestra sociedad y que queremos ver a un país reconstruido con esperanza, con transparencia y libre de corrupción. Sin más preámbulos, estamos en el podcast de Academia Debate Sociedad. Les invito a escuchar en Spotify, YouTube, y estaremos conversando. Ya les tenemos una situación particular para el mes de abril con Alex, que ya vamos a postear en los próximos días algo interesante, es una novedad bastante agradable. En este sentido, no me emociono de más porque ya les voy a compartir el arte y quiero enviar un saludo a todas las personas que nos están escuchando, como Hans, Fabricio Mejía Palacios y Charito Espinosa. Charito Espinosa me parece que era tu compañera de la universidad. Sí, 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 ella es una maestra en mediación. Un saludo muy afectuoso para ella. Saludo a Charito Espinosa, también a nuestros profesores, o sea, especialmente, cómo no acordarnos del doctor Diego Andrade, del doctor Javier de la Cadena y de quién fue nuestro profesor y que lamentablemente hoy ya no está, el doctor Jaimito Cadena, a quien le guardamos mucho respeto y que hoy justo estaba en un evento en Antonio Ante y decía, aquí hubiera estado el doctor Jaimito Cadena si es que su salud. Infaltable. Entonces, de alguna manera, siempre le tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. En este sentido, muchas gracias y que tenga un excelente
noche. Que pasen bien. Hasta luego. Chao, un abrazo a todos.